máster en Project Management, profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Juan David Hurtado. Muy buenas tardes para todos y todas, un saludo muy especial, qué emoción, qué alegría, qué chido, qué padre dirían mis amigos mexicanos poder estar aquí con ustedes, compartir desde Colombia nuestra experiencia, nuestro trabajo como Macaya, como Nodoká. Y bueno, para comenzar, primero que todo agradecer a Exporred, a la Fundación Grupo México, a la Red, por esta invitación tan maravillosa, compartir con ustedes y felicitarlos también por los 10 años de este evento tan increíble, donde nos reunimos, donde generamos conexiones, donde hablamos de temas de interés y fortalecemos nuestras capacidades también para continuar impulsando nuestra labor, ¿cierto? Para Macaya también es una fecha bastante especial, también es el cumpleaños número 10 de nuestra plataforma Nodoká. Y es en el marco de Nodoká que nos encontramos aquí conversando con ustedes. Nodoká es una plataforma que abre las puertas al mundo de las oportunidades, es una plataforma que conecta y que permite la gestión de recursos. Y en estos 10 años hemos tenido una experiencia tanto como Macaya, implementando y llevando a cabo y tratando de llegar a nuestro propósito, pero también acompañando organizaciones en esa tarea tan linda y tan difícil que tenemos, que es la gestión de recursos. Entonces, para que comencemos, me gustaría partir de allí, de reconocer cuáles son esos retos y esas dificultades que tenemos como organizaciones, que queremos generar un cambio, que tenemos un propósito social, para contar con los recursos suficientes y poder llevar a cabo ese propósito, ¿cierto? Año a año en América Latina, en México, se gestan muchísimas ideas con propósitos muy bonitos, con sueños y metas de querer apoyar, de querer ayudar, de querer acompañar a nuestras comunidades, de querer transformar las vidas de los demás. Y esas ideas se convierten en organizaciones, ¿cierto? Sin embargo, luego de un año, desde un año, son pocas las que logran superar esa barrera. Si hablamos de 2 años son mucho menos, y si hablamos de, no sé, 5 años, son muchas y somos pocas las organizaciones que logramos sostenernos, que logramos hablar de sostenibilidad y demostrar nuestro impacto, ¿cierto? Y bueno, además de eso, son muchos los retos también internos y externos, como lo pueden ver allí, a los cuales estamos expuestos, que limitan un poco esa tarea y ese sueño que queremos lograr, ¿sí? Cuando hablamos de retos internos, de pronto podemos hablar de la planificación, de nuestros equipos, de las limitantes, de las capacidades, de nuestra experiencia, pero también hay muchos retos externos que nos limitan, ¿cierto? Tenemos el contexto internacional, el contexto nacional, el contexto local, ¿sí? Lleno de politización, lleno de crisis. Tenemos también algo, y nos lo conversaban ahorita, en el tema de los ODS, que digamos que hay cierto nivel de desconfianza en el tema de implementación de los ODS. Y bueno, muchas otras cosas que nos limitan y que pues, no permiten que podamos llegar a esos objetivos, ¿cierto? Y me parece importante partir de allí, porque la propuesta y lo que quiero conversar con ustedes en este rato es cómo podemos ser más estratégicos a la hora de gestionar recursos para nuestras organizaciones, cómo podemos planificar mejor y partir de lo que tenemos y lo que hacemos para poder cumplir ese propósito y bueno, traer la conversación de la sostenibilidad a la mesa de nuestra organización, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, me gustaría primero preguntarles a ustedes qué creen o qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a buscar, cuando vamos a procurar, cuando vamos a gestionar recursos. Si alguien quiere levantar la mano y compartirme su respuesta de qué cree que es lo primero que debemos hacer. Y por aquí tenemos un… ¿Perdón? Investigar al donante. Por acá tenemos una respuesta. Maravilloso, por aquí también tenemos otra respuesta que es conocer al donante. Tener un proyecto que empate con el donante.
Dale, por allá. Maravilloso. Bueno, muchas gracias y creo que todos vamos en esa dirección y parte de todos esos retos y todo eso que ustedes me mencionan se va sumando y nos va llevando a ese caos de que debemos ser todólogos, como lo decían ahorita en una de las preguntas que me hacían al principio, ¿cierto? Que debemos aprender de todo y cada uno de esos temas que me mencionan es aprender de algo diferente. Entonces tengo que formular proyectos, tengo que saber relacionamiento, tengo que saber cómo presentar a mi organización, ¿sí? Entonces son muchos temas realmente que se van conjugando y por eso quería y quiero contarles un poco de lo que hemos descubierto en Macae, lo que hemos venido haciendo por estos 10 años en Nodoka, de cómo podemos ser más estratégicos a la hora de gestionar recursos. Y para entrar en esa conversación, me gustaría compartir nuestra historia, ¿cierto? Macae es una organización con propósito social que nace en Medellín en el 2007 más o menos y que tiene como propósito potenciar las capacidades para el desarrollo social desde la tecnología, la movilización de recursos y la innovación. Y para comenzar, digamos en el 2007, comenzamos tocando la puerta de diferentes organizaciones que pensamos que podían o que les interesaría apoyar esa idea, ¿cierto? Entonces comenzamos a gestionar procesos de relacionamiento que nos permitieron de pronto implementar un proyecto, gestionar algunos recursos, de pronto a nivel nacional, a nivel local, y luego ir de pronto avanzando un poco, inclusive a gestionar algunos procesos y convocatorias a nivel internacional, ¿cierto? Hablando de cooperación internacional. Eso es un tema de relacionamiento por un lado, un tema de, bueno, cómo formulo mis proyectos y cómo llego a esas convocatorias, ¿cierto? Pero esa conversación pues nos permitió, o ese ejercicio nos permitió desarrollar un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos y realmente no es algo que nos lleve a esa conversación de sostenibilidad, ¿cierto? Nos permitió generar algún impacto, crear alguna experiencia, crear algunas capacidades, pero es algo que no te va a permitir escalar y que no es sostenible, ¿cierto? No podemos depender de los recursos de otros, de que estemos gestionando todo el tiempo, pues para poder traer la conversación de sostenibilidad y ampliar nuestro impacto a largo plazo, ¿cierto? Entonces, por eso, en el plan estratégico de la organización se comenzó a hablar de qué vamos a hacer en el corto, mediano y largo plazo para que seamos sostenibles. Y por eso allí, entonces se comenzaron a desarrollar otras acciones que no iban sueltas, como por ejemplo un evento anual, como por ejemplo una campaña de crowdfunding anual que conectara con un público de interés que quisiera apoyar a los niños, niñas y jóvenes en su empoderamiento o en su acercamiento a la tecnología, ¿cierto? Y de ahí también surge algo muy bonito, que es con el desarrollo de esos proyectos empezamos a generar metodologías propias y a capitalizar ese conocimiento que se venía generando a través de esos proyectos. Eso se desemboca en la generación de servicios, en la generación de productos que, sumado a todo lo anterior, han constituido, digamos, una estrategia más integral que nos ha permitido ser sostenible e inclusive pues hablar de nuestro crecimiento, hablar de impactar otras comunidades, otras organizaciones, más proyectos y muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, devolviéndome a la pregunta de qué es lo primero que debemos hacer, y como les estaba contando, y esto pues obviamente no aplica para cada organización porque cada organización es diferente, pues debemos analizar todas esas fuentes que vemos allí para saber en qué momento estoy y saber a cuál de esas fuentes pues le debo aplicar, ¿cierto? O por qué camino me debo ir. Por ejemplo, si estoy en un momento inicial, que apenas tengo mi idea, o gesté mi idea, o que apenas estoy creando mi organización, pues cómo voy a empezar a caminar y a transitar esa ruta, ¿sí? Por ejemplo, es efectivo comenzar a movilizar una estrategia de voluntariado, ¿cierto? Donde pueda traer personas que me acompañen, porque el voluntario también es recursos para mi organización, ¿cierto? Que me acompañen en la implementación de mis proyectos, que me acompañen en la parte institucional,
O inclusive después entonces puedo ir, digamos, como escalando y avanzando y conjugando diferentes acciones que me permitan pues seguir creciendo, ¿cierto? Entre esas entonces puedo, como decimos en Colombia, sacar la gorrita y hacer esas campañas de donación, de crowdfunding, puedo buscar la cooperación nacional, internacional, y puedo ir capitalizando también esos conocimientos que se van gestando en mi organización para montar, ¿por qué no productos? ¿Para qué no montar servicios? ¿Para qué no montar esas cosas específicas que puedo hacer desde mi propuesta de valor? Entonces, lo que les voy a compartir muy rápidamente es un proceso que hemos generado, por decirlo así, de lo que ha hecho Macaya, de esa experiencia que les estaba contando, y de conocer a muchas organizaciones que hemos venido acompañando en Nodoka por estos 10 años, que usan la plataforma, que han confiado en que deben crear una estrategia, de que deben crear pasos, de que deben seguir un método, de que se deben enfocar en algunas acciones, para a partir de allí pues decir, este es el tipo de oportunidades que quiero buscar en Nodoka, ¿cierto? Este es el tipo de cosas que puedo encontrar o que puedo hacer o que me pueden permitir gestionar esos recursos, ¿cierto? Digamos que el proceso, y muy similar a lo que hablábamos o nos hablaban ahorita en el ejercicio de proyectos, está compuesto de 4 pasos. Primero, y súper importante, conocerme, reconocerme, ¿sí? Saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades de mi organización, porque la movilización de recursos es un pilar fundamental de la visión de mi organización, ¿cierto? De cómo alcanzo ese propósito. Entonces, debo conectar ambas cosas, ¿cierto? No podemos, y mucho de lo que nos pasa a esas organizaciones que no superamos los primeros 2 años, 3 años, es que tenemos un propósito muy bonito, pero no lo conectamos con, bueno, ¿y dónde va a sacar los recursos, cierto? Entonces vamos a partir de conocernos, de reconocer a mi organización. Algunos tips y recomendaciones en ese sentido es que nos sentemos con el equipo, de que hagamos una planificación prospectiva, y en términos de movilización de recursos o de procuración de fondos, hay 4 componentes muy importantes a la hora de hacer ese ejercicio de reconocimiento, ¿cierto? Primero, hablamos de nuestro relato institucional, que es cómo me estoy presentando a posibles aliados, cooperantes, donantes, cuál es mi historia, ¿cierto? Cómo estoy proyectando mi historia, que es ahí donde ya han hablado bastante el día de hoy, de cómo me conecto emocionalmente con esos aliados que estoy buscando, y que todos los componentes que muestran esa historia pues estén articulados, ¿sí? Cuando hablamos de nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra presentación institucional, ¿sí? Un segundo componente en ese proceso de diagnóstico o en ese ejercicio de diagnóstico es reconocer mis capacidades y experiencia en términos de gestión de recursos, ¿cierto? ¿Qué proyectos he implementado? ¿Qué proyectos no he implementado? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? ¿Sí? Y a partir de allí pues voy a saber también cómo hacer esa transición y esas etapas que nos deberían llevar a un siguiente momento, ¿cierto? Bueno, he ejecutado proyectos de menos de $5.000, de más de $10.000, de más de $20.000, ¿cierto? O si no he tenido la oportunidad de recibir recursos solamente, entonces ¿cómo puedo buscar a una organización que sí lo ha hecho para que yo pueda trabajar con ellos y a partir de ahí comenzar a gestionar mi experiencia, ¿cierto? O si tengo, por ejemplo, un equipo de voluntarios, entonces ¿cómo estoy recogiendo y consolidando todo lo que ellos hacen para la organización y para acompañar ese propósito, ¿cierto? Porque todo eso suma a esa estrategia, a esos fondos que estamos recaudando, pues a pesar de que muchos no, o en muchos casos no los consideremos como que también se pueden mostrar allí en esa estrategia de recaudación de fondos, y más las otras acciones que podamos tener, ¿cierto? Un tercer paso súper importante es revisar las capacidades de nuestro talento humano, qué sabemos hacer, qué no sabemos hacer con relación a todos esos temas que componen la gestión de recursos y que ya muy bien ustedes los conocen, me estaban mencionando ahorita, que es cómo estamos formulando proyectos, tenemos alguien que hable inglés o no, porque también es súper importante, digamos, ese tema. Saben de cooperación, no saben de cooperación, o si lo que vamos a hacer es una campaña de crowdfunding, entonces tenemos a alguien que sepa crear una campaña en alguna de estas plataformas, o si vamos a
capitalizar esos servicios o esos proyectos que tenemos, entonces cómo los convertimos en metodologías, cómo los convertimos en herramientas que nos sirvan para poder llegar y tocar la puerta y decirle, mira, este es mi portafolio de servicios, ¿cierto? Y finalmente, pues es un tema más transversal e institucional, pero que no debemos dejar de lado, que es la preparación institucional, ¿sí? Lo que llamamos o conocemos como gestión interna, que es cómo estoy preparado para la ejecución de los recursos, cómo los estoy ejecutando, si tengo los procesos necesarios para llevar a cabo la ejecución e implementación de los proyectos y de los recursos, ¿cierto? Luego de hacer ese primer ejercicio de reconocimiento, de co-creación con el equipo, entonces es muy importante pasar a un segundo momento de, bueno, ¿qué es lo que nos falta? Y he visto bastante, inclusive en el trabajo que hace la red, lo que nos decían ahorita, que hay muchas oportunidades para que fortalezcamos nuestras capacidades como organizaciones o como personas en los temas que nos hacen falta y que son tan de vital importancia para la procuración de fondos, que es que sepamos formular proyectos, que sepamos de cooperación internacional, que sepamos de movilización de recursos o otras fuentes alternativas. ¿Sí? Que el equipo pues pueda contar con esas capacidades. Y por último, entonces ahora sí nos vamos a sentar a planificar, a articular los procesos de sostenibilidad o de gestión de recursos a la planeación estratégica de nuestra organización, porque estos dos deben ir de la mano y puede ser muy sencillo y de pronto o a veces lo pasamos por alto, pero es súper importante que tengamos claridad en los pasos a seguir, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en un Excel, en cualquier herramienta, bueno, ahora hay un montón de herramientas que te permiten hacer una gestión de un plan de acción súper fácil, pero es quién es el responsable, quién va a hacer la actividad, qué espero lograr, cómo espero lograrlo, ¿sí? Qué recursos cuento, con qué recursos no cuento, porque esto también hay que empezarlo a dinamizar, ¿sí? Entonces mis actividades van a ser, bueno, si voy a buscar una convocatoria, si voy a buscar, o si voy a formular un proyecto, que tengamos claros cuáles son esos pasos, ¿sí? Y es muy fácil decirlo, es mucho más difícil llevarlo a la práctica, pero es un proceso que nos va a permitir realmente tener un ejercicio juicioso donde la prueba y el error nos van a llevar a lograrlo, ¿cierto? Y finalmente, que era uno de los que me mencionaron ahorita los primeros pasos, pues salimos a buscar las oportunidades, ¿cierto? Sea la metodología, la fuente de financiamiento que escogimos, pues por allí nos vamos a ir a buscar en plataformas, gestionar procesos de relacionamiento, formular esos proyectos y pues poderlos presentar o generar los contactos con todas las recomendaciones inclusive que nos han dado hoy, teniendo por ejemplo en cuenta el pitch, que es tan importante de cómo debo presentar un proyecto. Y por último, digamos que algo que no debemos dejar de lado y que nos pasa bastante es que es un proceso de constancia, es un proceso de dedicación y de esfuerzo, porque puede que en el primer intento no logres conseguir los resultados y en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, en el cuarto tampoco. De pronto por allá la quinta vez te van a dar un poquito de recursos o vas a lograr una alianza o vas a lograr comenzar a implementar un proyecto, pero es muy fácil recaer, ¿cierto? Y formular un proyecto y no es mucho esfuerzo, no me lo aprobaron, el equipo dedicó mucho esfuerzo, está muy bien formulado, pero no pudimos llegar a los recursos, entonces pues eso obviamente nos va a bajar la moral, ¿cierto? Entonces ahí la invitación, yo sé que ustedes lo hacen muy bien, que venimos trabajando, que tenemos un propósito muy bonito y que es fácil dentro de esa metodología, dentro de todo lo que tenemos que hacer, caer o decaer en ese proceso, pero la invitación es a que esto es un proceso que debe ir de la mano de la planificación estratégica de nuestra organización y de nuestra visión. Y les dejo también y les comparto algunas, pueden ser recomendaciones o puntos importantes a la hora de pensar en ese ejercicio, en esos 4 pasos y preguntas que nos debemos hacer que son muy valiosas para acercarnos a ese plan de acción, ¿cierto? A esa estrategia que pues realmente es algo que junta todas las acciones que vamos a desarrollar en pro de la sostenibilidad, en pro de la gestión de recursos.
Un paso muy importante, y ahora voy a conectar con las preguntas que me hacían al principio en el Foro Café, es conocer a mi equipo, ¿cierto? Conformar un equipo de sostenibilidad es lo ideal. Obviamente no todos tenemos esa posibilidad, pero entonces, ¿quiénes son las personas que van a participar de este proceso? Y si tienen esas capacidades para poder hacerlo, si no, pues cómo las podemos construir. Por ejemplo, con lo que la invitación que nos hacían ahora o dentro de la red y con todas las oportunidades que hay de fortalecimiento, ¿cierto? Segundo, importante identificar nuestra propuesta de valor, qué es eso diferencial que tenemos en nuestra organización, en nuestros proyectos, y algo que es muy valioso y que en la experiencia también nos ubica muy bien a la hora de compararnos con otros, pues no es muy bueno, pero sí es súper importante tener referentes locales o internacionales a los que yo me puedo acercar y ver qué es lo que han hecho, ver qué es lo que les ha funcionado, ver por qué no les ha funcionado o qué sí les ha funcionado bien, ¿cierto? Y a partir de ahí pues también construir mi propia experiencia. Y otra de las preguntas que me hacían también esta mañana es ¿cómo puedo llegar a un público específico que he identificado, que en ese caso creo que era el sector privado, con mi propuesta de valor y con lo que quiero ofrecerles pues para poder llegarles a ellos, ¿cierto? Entonces ahí entramos de nuevo en lo que les decía ahorita, que son muchos temas que juegan alrededor de la movilización y la gestión de recursos. Uno de ellos es el relacionamiento, y en un buen proceso de relacionamiento, además de lo que ya hemos conversado, pues primero debo conocer a mi organización y saber qué es lo que les voy a presentar, pues debo comenzar por construir un mapa de actores, ¿sí? Un mapa de actores es no solo una lista, sino que es también conocer a ese cooperante, cómo me conecto con él, dónde están los puntos de articulación, dónde están esos puntos donde podemos hacer un match y qué posibilidades tenemos con ellos. Y a partir de ahí entonces un proceso de relacionamiento pues también debe involucrar muchas acciones y me quedo con todo lo que nos contaba Silvia en la mañana de cómo lo buscamos, dónde lo buscamos, cómo le llegamos, por dónde le llegamos, cómo tocamos la puerta y hacemos todo lo posible para que de nuestro lado pues se den las cosas y pasen las cosas, ¿cierto? Cómo nos presentamos a la organización, cómo generamos esa reunión, cómo conectamos con él. Y así pues poder llevar en ese caso de la pregunta el portafolio al sector privado e intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar, porque eso es un proceso de ajuste, de cambio, de transformación, hasta poder conectar lo que yo quiero hacer con lo que quiere hacer la otra organización, ¿cierto? Que es lo mismo que construir pues esa base de datos de información con los potenciales financiadores y además buscar oportunidades, ¿cierto? El proceso de búsqueda de oportunidades, digamos que también tiene su ciencia, que no es solo mirar boletines, que no es solo ingresar a plataformas, que no es solo, y que es algo muy válido también llamar a alguien y mira, vi esta convocatoria, encontré esto, ¿tú qué viste? Porque eso es un proceso que también conlleva estudiar la oportunidad, que también conlleva validarla a nivel interno, de si cumplimos o no los requisitos, ¿cierto? Porque muchas de nuestros proyectos se quedan a la mitad del camino y proyectos muy bien formulados, pero que no están cumpliendo con los requisitos más básicos que estaban en la convocatoria, ¿cierto? Entonces, importante primero leer la convocatoria, hacer esa viabilidad de la oportunidad y a partir de allí pues también generar el proceso de cómo lo voy a formular, o ya tengo perfiles de proyectos construidos al interior de mi organización que me sirven de base para ajustarme a todas estas propuestas que debo tener. Otro de los puntos importantes en la lista de chequeo es el tema del relato institucional nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo está mi presentación? Conecta emocionalmente con lo que yo hago y con las otras organizaciones y finalmente pues con las otras personas, ¿cierto? Y planear una agenda de contactos, siempre hacerle seguimiento a los resultados, porque como les decía, esto es un proceso de volver, intentar, seguir, continuar y pues obviamente no decaer, ¿cierto? Y para terminar, algunas recomendaciones que me gustaría también compartir con ustedes, y son 4 muy puntuales, ¿cierto? La primera
sobre, digamos, como la que he partido y sobre la que he estado, creo que repitiéndolo bastante, es que debemos ser estratégicos también en nuestro proceso de gestión de recursos, que debemos articular todas las diferentes acciones, no buscar una convocatoria porque sí, no buscar una convocatoria en el momento porque no tengo recursos y no sé qué va a pasar el próximo año, no hacer acciones sueltas, ¿cierto? Sino que esto debe ir, ¿cuántas convocatorias voy a buscar al año? ¿Cuántas me quiero ganar? O a cuántas me voy a presentar, ¿cierto? Y a partir de ahí conectar desde el comienzo la visión que tengo en mi organización, nuestro propósito, pues con esos pasos que también y con esas estrategias para gestionar recursos. Segundo, pues la importancia de la diversificación de fuentes a la hora de hablar de sostenibilidad. Sí, el término de sostenibilidad pues bastante amplio, con muchos aspectos y líneas también, ¿cierto?, dentro de lo que es, pero cuando hablamos de sostenibilidad financiera, pues súper importante incluir la diversificación de esas fuentes, de las diferentes posibilidades para pues poder traer esa conversación a la mesa, ¿cierto? De poder decir, bueno, este primer año nuestros recursos están compuestos 100% por un proyecto que me dio la administración local, que me dio una entidad, y el siguiente año entonces voy a depender de ese proyecto o no me va a llegar ese proyecto. Entonces voy a buscar otros proyectos, voy a hacer una campaña de fundraising, voy a hacer una campaña de donaciones, voy a hacer un evento que también nos puede servir, ¿cierto? Voy a vender algún producto que sabemos hacer en mi organización, ¿cierto? O prestar algún servicio, porque también es un proceso de innovación, ¿cierto? De transformar lo que hacemos y pensarnos en la conversación de que porque somos una organización con propósito social, pues no podemos solo depender de recursos externos, ¿cierto? Sino también cómo podemos generar esos recursos. Tercero, el tema de las relaciones de confianza, que es de los puntos más valiosos, porque nadie llega solo a ninguna parte, porque trabajar en conjunto y los proyectos multiactor también es una oportunidad muy grande. Y finalmente, adaptarnos a cada etapa, ¿cierto? Ajustar la estrategia constantemente, el documento, el plan que hicimos para comenzar este proceso no es algo estático, es algo que se transforma, que debe ir evolucionando a medida de la prueba del error y de los resultados que vamos obteniendo, ¿cierto? Entonces, importante irlo acomodando y organizando a lo que va pasando, a los resultados que voy obteniendo y primordialmente a cada una de esas etapas en las que se encuentra mi organización, ¿cierto? Si a través del plan que he diseñado pues logro avanzar, logro generar un poco más de recursos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería la siguiente etapa para poder seguir en ese crecimiento, ¿cierto? Entonces, el mensaje final y para concluir, digamos, esta reflexión que quiero alentarlos a que sigamos trabajando. Yo sé que usted lo hace muy bien, de que todos queremos cambiar el mundo, de que si están aquí es por algún motivo, ¿cierto? Y que lo vienen haciendo muy bien, ¿cierto? De que sigan adelante y de que tratemos de incluir este proceso un poco más estratégico para también canalizar los esfuerzos, ¿cierto? De que reconozcamos nuestra organización, de que fortalezcamos las capacidades, de que nos demos la oportunidad de aprender de los diferentes componentes que debe tener en cuenta una buena estrategia para la gestión de recursos y de que finalmente pues podamos llevarlo a la implementación, ¿cierto? Y hasta ahí ya con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos dar tiempo de preguntas. Si alguien quiere realizarle alguna pregunta a Juan David, adelante, que levante su mano, por favor. Por allá tenemos micrófonos. Acá hay una persona que quiere preguntar. Con que levanten su mano, nosotros les acercamos el micrófono, pues si son tan amables. Dale, por acá. Yo tengo una duda. En el tema, por ejemplo… Ahí viene ya el micrófono. Gracias. En el tema cuando vas a presentarte con una empresa,
¿Tienes algún tip, por ejemplo, para la elaboración bueno, nosotros generalmente llevamos unas carpetas de presentación, pero en algún material, algún tip, nosotros le metemos algunas cuestiones a veces de diseño gráfico, pero ¿tienes algún tip? O sea, y en tu opinión, ¿eso qué tanto influye dentro de la conexión dentro de la conexión con la empresa o con el donante para que pueda haber, digamos, más como confianza? Maravilloso. Bueno, yo creo que el componente comunicacional es muy válido y en temas de diseños, comunicaciones, de visualización, es muy complejo porque parte de los gustos y lo que quiere mostrar la organización y también de que no conocemos qué es lo que visualmente le gusta a la otra persona, ¿cierto? Entonces es muy común de que no, es que a mí me gustan las fotos, pero no, a él le gusta solo el texto plano, no, es que a mí me gusta las descripciones, no, a él no le gusta la descripción, ¿cierto? Entonces, más que una recomendación, digamos, en el proceso visual, que obviamente es valioso tener imágenes de nuestros beneficiarios o las personas en las comunidades con las que trabajamos, testimonios, es construir y tener en cuenta algunos pasos de qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que quiero dejar en la cabeza de esa persona que vea mi presentación, porque es muy común cuando hacemos muchas cosas o cuando queremos mostrar a nuestra organización caer en una presentación de 10, 20 slides, de un video de 10 minutos, ¿cierto? Que no es lo que una persona quiere ver, ¿cierto? Entonces de pronto se convierte en un proceso frío, pero pensemos, ¿qué es lo que a ti te gusta ver cuando compras algo? ¿Sí? No, yo más o menos sé qué es el producto, muéstrame qué hace y el precio, ¿cierto? Entonces, eso es muchas cosas que se conectan a la comunicación, pero cuando me hablas de tips, creo que hay unos muy valiosos. Primero, hablar de los propósitos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Debe estar allí por algún lado, no es algo… Y que sea visual también, porque digamos a la hora de la conversación no es algo que yo quiera sentarme a decirle y que deba decirle al cooperante, bueno, esta es nuestra misión, esto es lo que hacemos, no. Pues, pero que sí sea visualmente y que ellos tengan esa información en algo que se puedan llevar después, porque si conectaste con él, el instrumento del material que él vaya a tener a la mano para volver a revisarlo, a mirar, es muy valioso y es muy importante, ¿cierto? Entonces allí también es muy valioso incluir los ODS en los que trabajamos y no solo pensando en poner la fotico de los ODS, sino en cuáles metas puntualmente queremos llegar y a partir de allí desarrollar nuestras líneas estratégicas, cuáles son los proyectos, los impactos que hemos generado también súper valiosos, las comunidades donde estamos y finalmente, y estoy hablando de que ahí llevamos 2, 3 slides máximo, ¿cuál es el propósito o qué es lo que quiero hacer con ellos? ¿Cierto? Mira, yo identifiqué que ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto y sentimos que podemos hablar de estos temas. Dale con… ¿Cuáles son las responsabilidades del órgano del gobierno de una organización de la sociedad civil? Perfecto. En términos de movilización de recursos… bueno, yo creo que aquí se tocan diferentes pasos porque finalmente son los que nos deben dar el lineamiento de cuál es esa estrategia que debemos implementar, ¿cierto? Pero en una organización pues partimos de que hay muchas instancias a veces que son las que deciden y que son las que toman las decisiones, ¿cierto? Cuando hablamos de los órganos de gobierno. Entonces, ¿cuál es el proceso y la capacidad que tiene el director o la directora o la persona a cargo de la organización, de la junta directiva, o de los fundadores o de la junta asesor, ¿cierto? De esa conformación, digamos, de todos esos órganos, debe salir la ruta que muchas veces si tenemos y contamos con el equipo de sostenibilidad, con el equipo de procuración de fondos, pues deben llevar a cabo, deben implementar, o que en muchas ocasiones y que es lo más normal, no es que yo soy el director, pero soy el que formula el proyecto, pero soy el que busca los recursos, el que hace las reuniones, el que hace la presentación, en el peor de los casos pues el que tiene que hacer todo. Entonces ahí estoy generando una estrategia y también debo llevarla al punto de implementación, ¿cierto? Y en los 4 componentes que les mencionaba al principio, o en el momento cuando hablaba de esa ruta, entonces pueden intervenir en un primer momento donde nos van a ayudar a definir qué es lo que hace la organización, a dónde queremos llegar, porque son los que nos dan el norte, ¿cierto? De cuál es la misión, cuál es esa visión y a partir de allí pues cómo el equipo lo va a bajar y cómo lo va a materializar.
No sé si un poco es lo que me preguntabas con los órganos de gobierno. Sí, es que bueno, luego muchas de las organizaciones vamos, el órgano del gobierno, nosotros pensamos que también nos deben de ayudar a procurar, ¿no? O abrirnos esa primera puerta para poder llegar a los canales adecuados. Entonces, ¿qué tanto se deben de involucrar? ¿Qué tanto solamente deben de ser la guía? ¿No? Marcarnos esa estrategia y actuar de la mano con nosotros. De acuerdo. ¿Y me puedes contar un poquitico más de la organización o… Bueno, lo que pasa es que me ha tocado trabajar en varias, pero cuando son organizaciones de primer piso sobre todo, ¿no? Que pues no tienen esa capacidad a lo mejor, que ya estemos un poco más avanzados o se limitan únicamente a darnos la estrategia. De acuerdo. Yo siento que ahí todo nos puede funcionar. La idea de la propuesta y de que seamos más estratégicos es que podamos llegar a un momento de desligarnos de ese punto, ¿cierto? De que yo no voy a estar formulando los proyectos desde como lo hacía al principio, que es una de las cosas que a veces duele a la hora de dar ese siguiente paso, cuando yo soy el fundador, el director, pero ya estoy haciendo muchas cosas, es de otra persona me va a formular el proyecto, otra persona va a buscar las oportunidades o esa misma persona. Y qué tanto voy a estar yo conectado con ese proceso. Finalmente, y en muchos casos, es la persona visible, ¿cierto? Es la muestra viva de lo que es la organización. Entonces, también debe acompañar esos procesos, en especial en la parte de relacionamiento. Ojalá desligarnos desde el primer momento o en una segunda etapa de lo que tenga que ver con las estrategias puntuales, ¿cierto? De cooperación nacional, cooperación internacional, de vender servicios, ¿cierto? Pero los procesos de relacionamiento también en algunas ocasiones, y dependiendo del momento en el que se encuentre la relación, es súper importante que esa cabeza visible esté acompañando todos esos procesos. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Que levanten la mano. Va a ser la última pregunta por allá, por favor. Si le facilitamos el micrófono a nuestra compañera. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿por qué consideras que en las convocatorias difícilmente se pueden asignar parte de los recursos en los gastos administrativos? ¿Me repites, porfa, que no te escuché bien? Te entendí que si los gastos administrativos o hasta qué porcentaje se podían… En las convocatorias no Sí. se considera el gasto administrativo como parte de… O sea, no se asigna un recurso para los gastos administrativos en una convocatoria, solamente como cuando ya lo vas a usar o así. Perfecto. Ahí conectas dos puntos muy interesantes y dos recomendaciones que me gustaría dejar también para cerrar. Entonces, la primera es el proceso de gestión interna y de nuestra organización, que enseguida hablamos de ello, y la segunda es el proceso de búsqueda de oportunidades, donde les mencioné que no es solo encontrar una convocatoria, sino también pues cómo la leemos, cómo la interpretamos y cómo nos presentamos a ella, ¿cierto? Con qué nos presentamos a ella. Entonces, en ese segundo punto, todas las convocatorias, todos los financiadores son diferentes, ¿cierto? Cada uno tiene su metodología, todos los tipos de contratos, de donación, de servicios, son diferentes, y por eso es súper importante ese punto de esa validación. ¿Qué es lo que está buscando el cooperante? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y cómo quiere que yo use ese recurso? Porque allí también nos involucra cuáles son los tipos de informe que debo presentar a esos recursos, ¿cierto? Entonces vas a encontrar convocatorias mayormente de algún nivel económico más grande que te dicen, puedes poner 5%, 10%, 15% en temas de administración, ¿cierto? Mira, no puedes incluir ningún porcentaje de administración, pero puedes incluir a tu equipo, ¿cierto? O puedes incluir, o cuál es esa contrapartida que tú vas a poner, ¿cierto? Donde también empezamos a valorar el equipo, nuestras capacidades físicas en la organización, ¿cierto? Y cómo a partir de allí, entonces, que la implementación de un proyecto no solo se vuelva un apagaincendios para este momento que nos permita seguir funcionando, sino que cómo puedo generar a partir de allí excedentes que puedan ir a otras actividades de mi organización con propósito social, ¿cierto? Y es allí donde entra el punto de la gestión interna, de si puedo poner ese porcentaje administrativo, está bien, ¿cómo lo voy a desglosar? Si no lo puedo poner en el caso de algunas convocatorias, entonces, ¿cómo mis recursos como organización
van a ser parte del proyecto y cómo a partir de allí pues yo empiezo a generar, digamos, algo que baje la carga presupuestal de mi organización a través de la implementación de ese proyecto. Gracias.